Listo. Buenos días, chicos. Hoy voy a realizar un repaso así de los temas que te envié para el examen final, ¿ya? De desarrollo personal y ciudadanía. Dentro del temario he considerado los temas del COVID, ¿ya? Valores éticos, sujeto de derecho, la familia, formas de gobierno y finalmente análisis político del Partido Morado, que es lo que estuvimos viendo en esta última semana, ¿verdad? Entonces voy a hacer un resumen rapidito, así un repaso, sin dejar de recomendarte que por favor igual revises el material que se envió al inicio, ¿sí? Porque ahora solo vamos a hacer un repaso así fugaz, como en los otros cursos. Listo. Entonces, vamos a iniciar hablando de lo que justamente nos llevó a esto de las clases virtuales, de un nuevo sistema de aprendizaje, una nueva forma de realizar compras y una nueva forma, un nuevo estilo de vida, ¿verdad? Porque todo tenía que ser virtual, ya que el virus se expandía, ¿no? Y podría generar mayores contagios como los que se vieron al inicio. Entonces, vimos por conveniente analizar qué era el coronavirus, porque se llamaba así, no sé si recuerdas, pero recibía el nombre de coronavirus justamente por el aspecto en sus viriones, ¿no es cierto?, que asemejaban a una corona solar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos este virus a través de un microscopio, podemos ver cómo a través de esos viriones, ¿ya? Emite proyecciones que posteriormente a través de la saliva o de un estornudo, de una tos, ¿no? Que generalmente pues se relacionan a, a los resfriados, ¿ya? Podrían desencadenar un cuadro de contagio. Entonces, es por esa razón que se recomienda o se da, en todo caso, la cuarentena, pues, ¿no? Entonces, es coronavirus por el aspecto en sus viriones, ¿no? Asemejaba a una corona solar, por eso el de coronavirus. Sin embargo, las causas de un resfriado, la segunda causa es justamente esta, el coronavirus, que es una familia en realidad bastante extensa y no es un virus nuevo para nosotros. Ya nosotros hemos tenido anteriormente problemas con este virus, sin embargo, esta es una nueva familia de ellos, ¿no? Y estamos con la segunda causa de un resfriado, ya que la primera causa es un rinovirus. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante recordar el coronavirus? ¿Por qué es importante tocarlo para un examen final? Muy sencillo, porque hoy por hoy muchos han bajado la guardia y esto podría, y más ahora que se están reactivando muchísimos eh, negocios que ya que estaban, bueno, hace 10 meses no estaban en curso, podrían ser tomados con irresponsabilidad. Por eso es bueno recordar que todavía no hemos eh, ganado la guerra ante el COVID, ¿no? Estamos en un proceso, ya llegó bueno, ya las vacunas han sido probadas en una señora de 90 años con éxito rotundo, entonces ya hallaron una forma de, una vacuna, no una cura. Sin embargo, va a depender del organismo, ¿ya? De cómo tu organismo responde frente a esa nueva vacuna. ¿Listo? Entonces, es importante que no bajemos la guardia, que estemos prevenidos, que mantengamos los cuidados. Por esa razón es que vi por conveniente volver a tocar el tema, que como vas a poder observar y vas a poder escuchar, a diferencia de cuando lo vimos en abril, ahora vamos a ya hablar de una vacuna, vamos a hablar ya de un tratamiento, cosa que no teníamos en abril, ni idea de la vacuna ni del tratamiento. Vamos a hablar también sobre algunos ya síntomas más pronunciados. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos meses hemos visto justamente cómo se ha ido desarrollando la enfermedad, ¿cierto? Entonces, es importante ya que
el virus, como te mencioné, no es nuevo. Nosotros ya, bueno, el mundo ya se había enfrentado al COVID con su familia, pues que se desarrolló en Arabia Saudita ya por el 2012, conocido como en sus siglas en inglés como el MERS, ¿no? Que es el caso más reciente. Y otro que se dio entre el 2002-2003, que es otra de las familias del coronavirus, que es el SARS, que despertó allá en China, lugar de donde actualmente también pues se menciona que es el origen del coronavirus o el COVID-19. ¿Listo? En el 2013, entre el 2002 y 2003 que se desarrolló el SARS en China, han tenido alrededor de 8.988 casos de contagio, ya teniendo una cantidad quizá no trascendental como la que ahora se puede observar por el COVID-19, ya que se ha desencadenado en varios países, ¿ya? Pero igual, pues, ¿no? Al ser una nueva familia genera eh, cierta preocupación porque esta nueva familia viene más agresiva que las anteriores. ¿Listo? Entonces, ya recordamos el MERS, recordamos al SARS. Es importante también mencionar que en el mes de abril, entre marzo y abril, habíamos hablado que esta enfermedad afecta más o con mayor, eran más vulnerables las mujeres gestantes y los niños. Y esto podríamos relacionarlo ya que los niños, ¿no? En su inconsciencia todavía ellos al ir a la calle, y no es novedad para los que tienen hermanitos menores, que ellos todo lo que encuentran lo llevan a la boca. Y es justamente pues un medio por donde el virus podría ingresar. Sin embargo, son personas vulnerables, sí, porque pueden adquirir el virus, pero probablemente no podrían desarrollarlos, pero sí llevarlos a casa. Y al llevarlos a casa podrían enfrentarse a personas que estén con baja defensa o alguna enfermedad crónica, como los abuelitos o las personas con algún tipo de enfermedad. Y allí sí podría desencadenarse eh, la parte trágica de esto, ¿no? Entonces, por eso es que se le considera como la población vulnerable, porque son ellos los que podrían llevar el virus a casa. No porque quieran, sino porque hay una inconsciencia propia de la edad. ¿Listo? Entonces, eh, dentro de las estaciones del año, los que se consideran que se da el brote de este virus con mayor fuerza es entre la estación de invierno y la estación de primavera, ¿ya? Este COVID-19 que es originado en China, Wuhan, ¿listo? Dice que es, o bueno, se realizó y hay estudios en las que se menciona que se dio a través de una zoonosis, que es un contagio de un animal hacia una persona y posteriormente de esta persona contagiada o infectada hacia otra a través de la vía oral, ¿no? Entonces, a ese estudio de la zoonosis podríamos apoyarnos. Sin embargo, hay otros que han mencionado que no podría haber ocasionado esto un animal y haberlo enviado el virus a una persona, ya que el contagio podría estar de animal a persona, más no de persona a persona. Si se ha visto que ahora se ha desarrollado de persona a persona es porque probablemente se haya generado o el virus se haya generado por otro tipo de contagio. ¿Listo? Entonces, por una parte se apoya y por otra parte se descarta la zoonosis. Los síntomas que nosotros ya hemos visto alrededor de este tiempo que tenemos el COVID en el Perú son síntomas muy resaltantes, como es la fiebre mayor o igual a los 38 grados, la tos, perdón, la falta de aliento, la fatiga, ¿no? Y recordemos que no es que yo me exponga el día de hoy a salir a la calle y que hoy esté con la idea de que voy a toser o voy a estornudar. No, porque como podemos también recordar, esta enfermedad recién sale
o se da a conocer después de los 2 días o hasta 14 días de haber adquirido el virus. Entonces, no es que hoy salgo y hoy me contagié y puedo darme cuenta hoy, si hasta hoy no he estornudado mañana, entonces mañana ya puedo decir que no me contagié. No, el virus va a despertar de 2 a 14 días. Eso hay que tenerlo presente porque todavía no hemos vencido el coronavirus. ¿Listo? Entonces, eh, una de las diferencias de lo que habíamos hablado en marzo a lo que hablamos ahora es que en marzo o en abril no había, si hablábamos de pruebas, no se podía mencionar ninguna. Se daba ideas, hipótesis de algunas pruebas que podrían funcionar para detectar si tenemos el virus o no. Sin embargo, no había una ya establecida. Hoy por hoy sabemos que tenemos dos pruebas, que es la molecular, que es la más segura, y la prueba rápida, que es la que no te da una certeza total que tengas la enfermedad, pero por lo menos sirve, o sirve para poder, si se quiere descartar algún caso, ¿no? Entonces, ya, a diferencia del mes que habíamos tocado este tema, ya ahora ya podemos hablar de pruebas. También, frente a la prevención, ya podemos tomar las cosas con mayor calma. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, ya que tenemos, ya se avisora la llegada de la vacuna, que si bien es cierto, entre estos días se había escuchado en las noticias que ya se había puesto incluso a una persona de 90 años y que se había dado con total éxito. Sin embargo, va a depender del organismo de la persona, ¿no? Porque es una vacuna nueva. ¿Ya? Entonces, a comparación del mes entre marzo y abril, nosotros no podíamos hablar de esto, de una cura ni siquiera ensayada. Hoy por hoy ya hay una colocada y con éxito, y eso es bueno, pero aún no ha llegado a nuestro país. Entonces, eso hace que nosotros sigamos con la prevención del caso y no bajar la guardia y no confiarnos, hacer uso todavía de la mascarilla, del protector facial, del alcohol o del lavado de manos constantes y mantener la distancia social. ¿Listo? Entonces, el tratamiento, en realidad el tratamiento para la enfermedad no hay. Lo que sí hay, y esto está científicamente comprobado, es que el tratamiento, por ejemplo, que se mencionó de la citromicina, entre otros componentes, es un tratamiento para los síntomas y para las dolencias que genera la enfermedad del coronavirus. No tratamiento para la enfermedad, sino para los síntomas y las dolencias. Ahora, si estas pueden ayudar a que las defensas se eleven y ayude a mejorar o a reforzar el sistema inmune y así poder de alguna manera ayudar para salir del cuadro del coronavirus, pues bien, va a depender del organismo. Sin embargo, hay muchos que podrían recibir este tratamiento que no está relacionado a la enfermedad, sino para calmar las dolencias y los síntomas, eh, han sido igual llevados a centros de emergencia, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, va a depender mucho de cómo responde el organismo, que de por sí ya cada ser humano responde de forma independiente. ¿Listo? Entonces, ya recordamos por qué tenía el nombre, ya recordamos las familias que tenían y recordamos que no es una enfermedad nueva, pero sí es una cepa nueva que se desarrolla y que ha venido desarrollándose, desencadenándose, ¿no? En varios países de América Latina. ¿Listo? Otro de los temas que vamos a evaluar, por ejemplo, son valores éticos. Y cuando hablamos de los valores éticos o los valores morales, es importante resaltar la diferencia que existe entre estas dos palabras. Cuando nosotros hablamos de la ética, ¿ya? Estamos hablando de lo relacionado fundamentalmente con el estudio de los valores, ¿ya? En relación al comportamiento humano frente a una sociedad. Ya la ética ya está relacionado con con un estudio, ya fundamentado en los valores morales, sí,
pero ya relacionado con la sociedad, tiene un sustento. Sin embargo, la moral son solo costumbres o buenas costumbres, normas, ya, de convenios establecidos por las sociedades. No tiene un fundamento, un sustento, que sí lo tiene la ética. Sin embargo, la moral podríamos entender como la diferencia de lo bueno y lo malo según el contexto en el que se desarrolle y en ese grupo social que consideran bueno y que consideran mal. ¿Listo? Pero ya la ética ya es un estudio eh, en la que se plantea frente a estos valores y qué podría ser correcto hacerlo y en qué momento hacerlo. ¿Listo? Entonces sería una de las diferencias marcadas entre ética y moral. Dentro de estos valores podríamos mencionar, por ejemplo, la alegría, la tolerancia, el trabajo en equipo, la fortaleza, la paciencia, la creatividad, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la esperanza y el orden. Eh, si hablamos de los valores morales, vamos a verlos como lo que proveen a las personas a defender y a crecer su dignidad. ¿Ya? Se desarrolla a través, como ya lo hemos mencionado, de las experiencias, la aceptación, la responsabilidad, el acto de colaborar, siempre teniendo en cuenta que está relacionado a las costumbres, que según el contexto pueden ser buenas o pueden ser consideradas malas, ¿ya? Los valores humanos, por su parte, permiten la libre convivencia de los seres humanos para una mejor sociedad. Hay valores negativos, hay valores positivos, como por ejemplo la civilidad, el respeto, consideración, hermandad, amistad, empatía, composición, el amor. Y ahí por su parte la ética o los valores éticos son considerados guías de comportamiento. La honestidad, la verdad, la sinceridad y la libertad. El adolescente, dentro de este desarrollo de los valores éticos y morales, ¿ya? Tiene en su código, cada adolescente manejan códigos según cada etapa que están marcadas, ¿ya? Un conjunto de reglas que se organizan según los intereses del grupo, ya puede ser la moral, la vestimenta, el comportamiento, la forma de hablar, según cada etapa de la adolescencia que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Cómo se ve y valora el individuo empieza a llamar la atención del sexo opuesto, ¿sí? La importancia de los medios de comunicación aquí son fundamentales porque esto es el mensaje que estos envían podría ser que la eh, mente del adolescente despierte de una manera prematura en aspectos que todavía no están preparados. Por eso es muy importante ver las guías de televisión y respetarlas de acuerdo a la edad, ¿sí? ¿Qué es un antivalor? Bueno, esta pregunta la hicimos y también ya creo que para ahora ya creo podemos responderla. Un antivalor es cuando nosotros sabemos del valor, conocemos la definición, sabemos cómo ponerla en práctica, pero no lo hacemos. Entonces, pasa a ser un antivalor cuando yo conozco, sé cómo ponerlo en práctica, sé lo que significa, sin embargo, no la uso. Pasa a ser un antivalor cuando ocurre esto. ¿Listo? Entonces, eso es un poquito para recordar valores y eh, valores éticos y morales. Otro de los temas que había considerado yo para este examen final era el sujeto de derecho, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de un sujeto de derecho, estamos hablando, y cabe resaltar lo que te mencioné hace unos meses atrás, que en algunas culturas, en algunos países consideraban que no todo ser humano es persona. ¿Qué quiere decir esto? Que para alcanzar el nivel de persona había que contar siquiera con la libertad, ¿no es cierto? Pero en Egipto y Mesopotamia, que nosotros sabemos que ha habido esclavitud en la que han existido humanos que han sido utilizados como esclavos, han sido vendidos como objetos, ¿ya? Ha habido ausencia de libertad y obviamente
a estos humanos no los consideraban personas porque carecían de esta libertad que ellos mencionaban que era importante. ¿Listo? Sin embargo, ahora sí podríamos hablar, gracias a los derechos humanos, a la Constitución también, ¿ya? De que todo ser humano es persona y todo, y en base a lo que se desarrolle, va a estar dentro o considerado del sujeto de derecho. Un sujeto de derecho es una persona reconocida por el Estado, ya que cuenta con derechos y también tiene deberes. Dentro de los sujetos de derecho, nosotros habíamos mencionado a estos cuatro, que era el concebido, la persona antes de nacer, la persona natural, que era la persona individual, la persona jurídica relacionada a las empresas y la organización de personas no inscritas, que justamente era eso, ¿no? Personas no inscritas, pero que tenían algo en común, un fin en común, que no necesariamente era lucrativo, pero tenían un fin en común. Como por ejemplo la ronda de vecinos, el grupo de vecinas, ¿no? Que probablemente tengan el bien común de dictarse cursos entre ellos para poder desarrollarse de alguna manera, eh, pero era un grupo que su interés era ese, un grupo individual, que no necesariamente tenían que estar registrados en SUNAR o en la municipalidad. Entonces, vamos a recordar que cuando hablamos de un concebido, estamos hablando del feto, que se lo considera antes de nacer, es la primera manifestación de vida y aquí ya goza de un derecho fundamental que es justamente ese, ¿no? Derecho a la vida. Ya desde ese momento pasa a ser un sujeto de derecho, se genera en la fecundación, ¿ya? Eh, y el aborto todavía es considerado en nuestro país un delito. Sin embargo, si el feto muere por causas naturales dentro del vientre de la mamá, este no es considerado un aborto. Según la Declaración de los Derechos Humanos, que fue declarado el 10 de diciembre de 1948, en sus 30 artículos menciona que el concebido tiene el derecho civil, tiene derecho social, económico, cultural y sobre todo la paz mundial. Y la paz mundial que hoy por hoy se habla, ya no se habla de una paz por ausencia de guerra, sino que ahora se habla de una paz positiva, en la que no solo no necesitamos que haya guerra, sino ahora necesitamos que haya respeto, que haya responsabilidad, que haya honestidad. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con paz, ya no solo con la ausencia de guerra, sino agregando el respeto y otros valores. La persona natural, por su parte, como te mencioné, es la persona individual que inicia cuando ya se genera el nacimiento, ¿no? Y termina con la muerte de esta persona. Según el Código Civil, en el artículo 19, menciona eh, que uno de los derechos que tiene o posee la persona natural es el derecho a un nombre o una identificación, ya teniendo en cuenta que nuestros nombres de pila o llamados según el Código Civil como prenombres, ¿listo? Y los apellidos, el apellido paterno considerado como el nombre patronímico de la persona natural. ¿Listo? También, aparte de tener, según el artículo 19 del Código Civil, el derecho a un nombre y una identificación, también tiene derecho a un domicilio, donde vive, ¿cierto? La dirección. Y según las capacidades y muertes, ¿ya? De 0 a 18 años, tiene la capacidad de goce, ya que goza aquí en este tiempo con los derechos fundamentales, que son básicamente el derecho a la vida, derecho a un nombre, identificación, domicilio, familia, educación, recreación, entre otros, ¿ya? De 18 a más, goza de derechos civiles y políticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta edad ya el adolescente puede desarrollar una vida política activa, si así lo decide, porque ya la edad le permite. Y cuando hablamos de la muerte, va a depender
si es una muerte representada, es decir, una muerte en la que un fiscal podría corroborar, o se considera muerte por incapacidad, puede ser porque no haya aparecido dentro de 10 años. Por ejemplo, si una persona no es vista durante 24 horas, se le considera como desaparecido. Si esta desaparición se extiende a un año, ya se le declara o se le menciona como una declaración de ausencia, no se le puede dar por muerta. Si este año se alarga a 4 años y no se sabe nada de la persona, se le considera como una declaración de muerte presunta. Pero si ya excede los 10 años, se le da por muerto. Entonces, es importante respetar los tiempos y saber también, según la RENIEC, ¿no? Que es la que nos podría proporcionar cierta información. La tercera o el tercer sujeto de derecho sería la persona jurídica, que son las organizaciones que se encuentran inscritas en SUNARP o en las municipalidades. Se clasifican en grupos de los que buscan fines de lucro y los que no buscan en realidad ningún tipo de ganancial. Dentro de las personas jurídicas, empresas con fines de lucro, tenemos a las mercantiles, que justamente lo que buscan es ganar dinero. Y a las empresas sin fines de lucro tenemos, por ejemplo, los vasos de leche, las fundaciones, que no buscan ganar dinero, sino simplemente se logran asociar para recibir un bien, pero este bien viene de la municipalidad, por lo tanto necesita estar inscrita, ¿ya? En el caso de las organizaciones de personas no inscritas, son justamente como mencioné aquí, son pequeñas organizaciones que se juntan por un bien en común, puede ser un grupo de danzas, puede ser un grupo de protección contra los animales, un grupo de vecinos que no necesitan o no requieren estar registradas en SUNAR ni en la municipalidad. Sin embargo, los une un fin en común. De repente puede ser la protección de los animales, puede ser el formar un pequeño grupo de danzas de forma informal, solamente como para ensayar o por salud, ¿ya? O porque gozan de pronto conocer la cultura a través de la danza. Entonces ese es su bien en común, no necesitan estar registradas. ¿Listo? Muy bien. Otro de los temas, aparte del sujeto de derecho que había consignado yo dentro del temario, también había tomado en cuenta la familia. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí está. Listo. ¿Qué es la familia? A ver si recordamos. Cuando hablamos de familia, estamos hablando al patrimonio que incluía parientes, sirvientes de la casa de una persona, ¿verdad? Etimológicamente viene del latín famulus, que quiere decir sirviente o esclavo, pero esa es la etimología que está muy alejada del concepto que en realidad se tiene de familia, ya que el concepto que tenemos de familia es un grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco que puede ser consanguíneo, quiere decir unión por la sangre, o por matrimonio o por adopción, ¿no? Que viven juntos por un periodo de tiempo indefinido. Estos son comprobados a través de la célula fundamental, o es considerada la familia como la célula fundamental de la sociedad, y es una institución jurídica social, si es que se da el matrimonio. La familia presenta características como una agrupación natural, ya que va a surgir de la unión de dos personas de manera voluntaria, ninguna forzada a estar con la otra, que es una característica de justamente mantener o iniciar un matrimonio, que sería la institución jurídica social dentro de los dos contrayentes.
Ya posee bases económicas, institución unida por profundo contenido psicológico y espiritual, y un organismo ético. Cabe resaltar que la familia cumple o debe cumplir con las funciones que menciona también la Constitución, como la función biológica o reproductiva. Quiere decir que una vez ya haberse casado, estas personas contrayentes tienen que hacer cumplir la primera función en el tiempo que ellos decidan. ¿Listo? Que es la primera función como familia, la biológica o la reproductiva, que es el tener hijos, la descendencia, ¿no es cierto? Otra de las funciones que ya viene a raíz justamente de la reproductiva es la socializadora, iniciar llevándolos a la escuela o ellos participando de algún trabajo en la que haya la necesidad de estar socializando con otras personas que no sean necesariamente, en este caso, la pareja, ¿ya? Función económica, la que se vea que puedan solventar gastos por el bien de la familia y de la descendencia que podrían obtener. La función educativa, que al tener la descendencia, pues es uno de los derechos que justamente la descendencia podría contar, que es la parte educativa en la que en este caso los padres están obligados a cumplir. Otra función es la función recreativa. Como familia tienen que darse un tiempo para salir en recreación. Si bien es cierto, en tiempos de pandemia esto ha sido complicado, sin embargo no hay que olvidar que según la Constitución es una función fundamental de la familia. La función psicológica de llevar a terapia si es que vemos algún signo de alarma dentro de algún integrante de la familia. Es importante mencionar que el mecanismo de defensa frente a las agresiones biológicas, quiere decir hambre, sed, enfermedad física, frío, calor, etcétera, los medios sociales, el amor que es necesario y vital y el refugio ante la adversidad. Eso es importante dentro de la familia. Hasta hace unos años solo teníamos consideradas dos clases de familia, que era la familia nuclear y la familia extensiva. Sin embargo, ya a raíz del desarrollo contextual, nosotros podemos ver que no solo existen esas dos familias, sino que tenemos muchas en realidad, como por ejemplo la familia monogámica, que es una familia constituida por la unión de un varón con una mujer y su descendencia, ¿no es cierto? La familia poligámica, que sería conformada, bueno, la monogámica podríamos relacionarla con la nuclear de repente, ¿no? Papá, mamá e hijo. La poligámica conformada por la familia poligénica y la familia poliándrica, es decir, la familia del papá, la familia de mamá, que podríamos relacionar con la familia extensiva en hogares que vive papá, mamá, abuelo, tío, sobrino, hijo, etcétera, ¿no? La familia poligénica, que está constituido por la unión de un varón con dos o más mujeres, la familia poliándrica, constituida por la unión de una mujer con varios varones, ¿listo? La familia patriarcal, que es una familia donde impera la autoridad del padre, la familia matriarcal, donde impera la autoridad de la madre, o la familia democrática, que es la que se recomienda, que es una familia donde se toman decisiones mancomunadamente, ¿no? Este tipo de familia, las tres últimas mencionadas, son por el tipo de autoridad que se desarrolla en el hogar. La nuclear, la que conocemos, conformada por papá, los padres y los hijos, y la extensiva, pues, por parientes consanguíneos, afines o civiles, teniendo en cuenta que los civiles son los hijos o parientes adoptados, ¿no? Entonces, esa sería nuestra composición de familia. Familias, por ejemplo, biparentales, familias reconstituidas, que puede ser la mamá que ha tenido un hijo o una hija con otra persona. eh, bueno, es un sujeto que ha tenido un hijo o una hija con otra persona y finalmente estos dos sujetos se conocen,
ya habiendo finalizado cada uno de ellos con una relación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de reconstituirse. Por eso es que se le considera como familia reconstituida. ¿Listo? La familia adoptiva, que procede justamente de las adopciones. La familia acogida, que por muerte presunta de un tío o sobrino, si es que éste ha dejado descendencia, pues uno de los hermanos de esta persona se haría cargo de los menores de edad, que es la familia acogida. La familia monoparental, en la que solo está gobernada por mamá e hija o hijos o hijas, o papá, hijo, hija o papá, hijos, hijas. ¿Listo? Y bueno, las familias extensas. Listo. Eso es en cuanto a la familia. Otro tema que habíamos dejado también para este examen final eran los tipos de gobierno. Entendiendo a gobierno como lo que administra una sociedad y vela por el bienestar de los ciudadanos, aunque en realidad son pocos los gobiernos que ven o velan por el bienestar de los ciudadanos, generalmente ven el bienestar individual. Teníamos 9 formas de gobierno. Dentro de ellas podríamos ver que en estos últimos 2 años el Perú ha desarrollado 3 o hasta 4 formas de gobierno probablemente en corto tiempo. Veamos, dentro de las formas de gobierno, que son 9, tenemos la democracia, que es una de las características del gobierno que tenemos actualmente, ¿no? Donde se dice que se llama democracia porque el gobierno se da a través del pueblo, en la que rigen los 3 poderes del Estado, que es el poder legislativo, poder judicial y el poder ejecutivo. ¿Listo? Que podríamos mencionar que es uno de los tipos de gobierno que ha estado en Perú, sí, porque nosotros tenemos elecciones y se considera democrática la elección o la libre elección de nuestras autoridades. La forma de gobierno republicana, que busca la igualdad entre representantes, entre el presidencialista y el parlamentarista. Entonces, también podríamos decir que es una forma de gobierno que está ligado a nuestro país, ya que en algún momento vimos cómo cuando el presidente anterior Vizcarra eh, logró disolver el Congreso, vemos cómo el Poder Ejecutivo se desliga parlamentarista, ¿ya? Y luego, cuando este es vacado, como el parlamentarista busca las elecciones para poder tener un nuevo gobernante, y en este caso el pueblo no lo elige, ¿no? Entonces, es uno que busca la igualdad entre representantes, pero teniendo en cuenta que tiene estos 2 puntos, el presidencialista y el parlamentarista. La otra forma de gobierno que habíamos analizado era la monarquía, que era un gobierno único, ¿verdad? Y que estaba regido por una rey o por una reina y que eh, la forma de gobierno se daba de acuerdo a la descendencia, ¿no es cierto? Si tenía hijo, pues era el próximo rey, que era hasta entonces considerado príncipe. Otra forma de gobierno es la aristocracia, que nosotros por historia conocemos pues como el gobierno de los que están en una posición económica alta frente a los que tienen una posición económica baja. Sin embargo, Platón menciona que esa es una forma negativa de analizar el término, que realmente se refiere a aristocracia. Por lo tanto, él plantea que la aristocracia es un gobierno de los mejores, fuera de que si puedan gozar o no de una economía eh, alta o baja. Otro tipo de gobierno tenemos la dictadura. Él solo se dicta, se usa la fuerza para obtener el control, ¿no es cierto? Eh, Otra forma de gobierno tenemos, por ejemplo, la teocrática, y es muy fácil de reconocer porque quien va a tener el poder en ese momento va a ser una religión, que puede ser una musulmana, la católica o cualquier tipo de religión. Otra forma de gobierno es la anarquía. La anarquía, en realidad,
es una en la que en ese país, por ejemplo, no hay un gobierno establecido y es justamente la que tuvimos en esa transición en la que se va el señor Vizcarra y esas horas de diferencias entre que ingresa Merino, ¿no es cierto? Durante esas horas hemos estado en un gobierno de anarquía, ya que no teníamos un representante legal, ¿ya? No había una forma de gobierno establecida y había una guerra civil que ya sabemos cómo terminó, ¿no? Finalmente es otra que no está tan desligada de la realidad, ya que en esas horas entre que el señor Merino obtiene o que logra juramentar como presidente, no teníamos ningún gobernante establecido. El gobierno militar es uno que está justamente bajo el control de los militares y este no es recomendable porque se vulnera muchísimos derechos civiles, entre ellos el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión. ¿Listo? Y la novena forma de gobierno es la presidencialista, que es cuando el poder ejecutivo pues se desliga de los demás poderes, que es el judicial y el legislativo, ¿no es cierto? En la que solo el presidente va a tomar el poder y las decisiones sin contar con los parlamentarios, con el Congreso, con el Poder Judicial ni Tribunal Constitucional. Entonces, esas eran las 9 formas de gobierno. Finalmente, terminamos el repaso para el examen con el análisis político del Partido Morado que habíamos trabajado hace un par de semanas, ¿no? Que habíamos ya definido por qué se considera un gobierno en transición, ya que estos personajes no van a gobernar 5 años, sino solo lo que queda del gobierno del que nosotros elegimos por votación popular. ¿Listo? ¿Quiénes son? Ustedes ya lo conocen porque lo hemos visto hace un par de semanas nada más. Y si no recuerdas, sería bueno revisar tus archivos, cuánto tiempo gobernaron cada uno de ellos, qué gobierno viene el actual presidente. Bueno, es evidente por el color. Es el famoso Partido Morado y justamente ese habíamos analizado, ¿no es cierto? Analizando el partido político morado, que dentro de sus principios tiene la confianza, la responsabilidad, que ellos consideran que se debe pensar y actuar de forma coordinada, ¿listo? La tolerancia, la empatía con el pueblo que los ha elegido. Si bien es cierto, el pueblo no ha elegido a Sagasti, pero él considera que quienes llegan al poder deberían ser justamente los elegidos por el pueblo y ser empáticos con quienes los han elegido. Pero igual se notó la empatía al momento de su primera manifestación. Otro de los principios del Partido Morado es el conocimiento, la efectividad y la moderación. Principios que no se pueden desligar del primer pronunciamiento como presidente de la República, ya que mencionó justamente, quizá no de manera directa, pero sí habló de cada uno de los principios, haciendo alarde que ellos podrían sí cumplir con lo que establece la misión, la visión, los principios y los valores que se establecen en el Partido Morado. ¿Cómo se encamina el Partido Morado? Bueno, ellos se encaminan con su bandera de superación y trascendencia, relacionando que ellos no van o queriendo alcanzar una forma de gobierno que no se repita lo que ya se hizo, sino se vea una diferencia, pero una diferencia positiva y en beneficio del pueblo. Entorno biológico quiere decir que no solo van a decir que van a cuidar los recursos naturales, sino que van a poner en práctica y van a dar ejemplos de cómo cuidar los recursos naturales sin desconectarse de los avances tecnológicos. La acción colectiva, el trabajar en conjunto, el pueblo, quienes los han elegido, los gobernantes y los 3 poderes del Estado y la libertad individual, que como lo habíamos mencionado eran los principios que encaminaban a este partido, ¿no es cierto? Sin embargo, hemos analizado
este partido porque es el que representa actualmente nuestro presidente de la República, como también pudimos haber analizado otro y haber quedado tan enamorados como este, porque pueden mencionar mucho en su principio, en su misión y en su visión, sin embargo muchos de ellos no han cumplido con ello. Esto es datos de complementación que ya lo hemos analizado. El señor es el líder del Partido Morado, ¿listo? Y lo mencionamos aquí porque justamente cuando Sagasti llega a la presidencia de la República, renuncia a la vicepresidencia del 2021. Y es que en la plancha que se presentó en el año 2018, Julio Guzmán, dentro de la plancha que presentó o inscribió, está Sagasti como vicepresidente, pero él considera que por ética y porque ya le toca gobernar, ahora sí sea en un gobierno de transición, debería retirarse porque sería anticonstitucional que él se reeligiera. Sin embargo, Guzmán rechazó esa renuncia, ya que no podría sobreentenderse que él estaría reeligiéndose porque él no lo ha elegido el pueblo, sino ha sido una elección del Parlamento, ¿no es cierto? Entonces ya la plancha ha sido presentada en el 2018 y no podría quedar vacíos ya a puertas de las elecciones que podrían perjudicar al partido. Finalmente, el presidente actuó teniendo en cuenta su ética y Guzmán fundamentó por qué razón rechazaba la renuncia. Quien tiene la última palabra si es que Sagasti puede o no puede ir a elecciones como vicepresidente hacia el 2021 es el Jurado Nacional de Elecciones, que es una entidad particular a los poderes del Estado o al Tribunal Constitucional. ¿Sí? Es una entidad individual, independiente. ¿Listo? Entonces, se están pidiendo también cambio de constitución y justo habíamos nosotros analizado en una de las clases, solo viendo, ¿no? En el periodo de vacancia y lo que se menciona en los artículos, habíamos visto que había muchísima ambigüedad porque nos dice cuándo un presidente puede ser vacado, pero no nos dice qué vamos a entender nosotros de una incapacidad eh, permanente, una permanente incapacidad moral, porque tiene muchas formas de interpretarlo. Y justamente una de las formas que el Tribunal Constitucional salió a mencionar, que ellos consideran que tiene que ver con el, de repente con un problema mental, ¿no? Y ellos dijeron como en Vizcarra no se vio problemas mentales, entonces nosotros no estuvimos a favor de de la vacancia, sin embargo no nos correspondía mencionar o en ese momento pronunciarnos. ¿Listo? Sin embargo, si nosotros analizamos o interpretamos una permanente incapacidad moral, conociendo qué es moral, podríamos mencionar bajo nuestra interpretación que probablemente no podría diferenciar lo bueno de lo malo, que tampoco podría ser una interpretación válida, ya que como se ha quedado claro es muy ambigua la Constitución y es por eso que se pide el cambio de ella. Y no solo en eso, sino que habíamos analizado también muchísimos, bueno, se había mencionado algunos artículos en los que se incluso se contradecía. Sería bueno revisar esos archivos para recordar de qué artículos estamos hablando, ya que esto es una clase no tan pasada como en las anteriores, que sí ha habido la necesidad de repente hablar y recordar el tema. En este caso no, porque lo hemos trabajado hace poco. Y si por ahí te olvidaste, hay que revisar los archivos porque es un tema fresco. Listo, chicos, que tengan un buen día, cuídense, nos vemos el día de mañana, que tengan buen día, chao.